práctica constitucional y administrativa. ¿Qué es el derecho procesal constitucional? El derecho procesal estudia la efectiva realización de sus procesos a través de las garantías constitucionales expuestas en nuestros casos en el artículo 139 de la Constitución. El derecho procesal constitucional es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales, orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional cuando surja en conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal constitucional? Este conjunto de principios son los siguientes: principios de dirección judicial y de principios de gratuidad, el principio de economía y gratuidad procesal y principio de inmediación, el principio de socialización, el principio de impulso de oficio y el principio de elasticidad. ¿Cómo surge el derecho procesal constitucional? Se advierte que el estudio científico del derecho procesal constitucional y el derecho constitucional surge a partir del corriente del derecho público alemán del siglo XIX. Estos son derechos que se consolidan como disciplinas jurídicas autónomas durante el siglo XX. Los antecedentes históricos del derecho procesal constitucional. Dentro de las fuentes próximas del derecho procesal constitucional, concordamos con Néstor, Pedro, Yangries, que se denomina los 3 cumpleaños del derecho procesal constitucional: Habeas Corpus, Amendment Acts inglesa de 1679, en el que regula con detalle el primer proceso constitucional que garantiza el derecho fundamental a la libertad personal, el de habeas corpus. En estos casos, Marbury versus Madison, resueltos por la Corte Suprema norteamericana el 24 de febrero de 1803, que institucionaliza el sistema judicial del control constitucional en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta que se asuma efectivamente y realmente en el sistema judicial norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX. El tercer antecedente revelante en el derecho procesal constitucional, en el cual acelera la reflexión sobre la materia de la jurisdicción constitucional y un cambio en el paradigma del Estado de Derecho, basando en el desarrollo del Estado constitucional, fue el nacimiento del Tribunal Constitucional como órgano especializado en el control constitucional en la Constitución de Austria, el 1 de octubre del año 1920, en un rol significado de Hans Kelsen. Los antecedentes doctrinales del derecho procesal constitucional. Puede señalarse que en la doctrina fueron Hans Kelsen, Eduardo Court, Galamert y Mauro Capelletti los que aportaron las bases para el nacimiento del derecho procesal constitucional. Hans Kelsen es el autor del primer estudio sistematizado sobre la jurisdicción constitucional desarrollada en 1928 en su obra El garante jurisdiccional de la Constitución, la Jus-Constitutionalisation, donde fundamenta y desarrolla en forma sistemática la existencia de una jurisdicción constitucional concentrado y especializada. La concepción del derecho procesal constitucional y su naturaleza jurídica. Esta materia de la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional hay 3 enfoques: uno en las que depende del derecho constitucional, otro del derecho procesal y un tercero que plantea la naturaleza híbrida o una mixta de la disciplina. La perspectivancia o enfoque en que se asome en esta materia genera consecuencias inevitables de la determinación del contenido de la disciplina de derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional como parte del derecho constitucional. Esta perspectiva es asumida en Alemania por Peter Harvard, el cual
considera el derecho procesal constitucional como un derecho constitucional sustantivo y concentrado, así lo explica desde 1973 en Alemania, como él mismo lo señala, donde sostiene la peculiaridad del derecho procesal constitucional, en el cual considera emancipado el resto del derecho procesal. El autor consiste en una interpretación que se denomina específicamente jurídico-constitucional, donde hay que elaborar las normas de la ley tribunal constitucional federal y el principio del procesal constitucional. Pestaña histórica de la jurisdicción constitucional. El nacimiento del Estado legal de derecho hizo necesaria la defensa de la supremacía de la Constitución contra todos los actos de poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, y asegurar que estos poderes se encuentran sometidos a la Constitución sin que esté permitido violentar los derechos fundamentales de las personas, en la que reconoce y garantiza. De este modo nace la jurisdicción constitucional, que en el sistema concentrado que se inauguró en 1920 en Austria. Jurisdicción constitucional. En el país utilizamos criterios de jurisdicción constitucional en sentido material, en cuanto a qué significa, que será determinada por la aplicación del derecho de la Constitución, bien sea por parte del órgano especializado como el Tribunal Constitucional situado fuera de la función judicial. En definitiva, lo esencial para que sea jurisdicción y que tenga capacidad de aplicar el derecho de forma definida en caso concreto y es constitucional, en cuanto a la relación de la materia se trate del derecho constitucional, bien podría decirse que la jurisdicción constitucional es la instancia interinstitucionalmente orientada al mantenimiento y a la vigencia de una constitución. Potestad jurisdiccional. La tutela de los derechos fundamentales, la actividad administrativa del Estado y las atribuciones de juzgar sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas deben indudablemente ser conocidas por el Tribunal Constitucional. Jurisdicción del Poder Judicial. Por preceptos contenidos en el artículo 275 de la Constitución, sitúa de manera concreta la jurisdicción constitucional que posee el Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que dicha jurisdicción también se tiene que el Poder Judicial de nuestro país. Podría decirse que la jurisdicción constitucional tiene un carácter excepcional tanto y en cuanto sea ejercida en forma privativa en el Tribunal Constitucional.